Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este acto de inauguración de la exposición del año de Biblioteca Universitaria. Este año pues es la tabla periódica en los libros de la UPM y en muchos sitios más, claro, lógicamente, que nosotros ahora con esta maravilla que tenemos de los servicios de biblioteca, el servicio de biblioteca en todas nuestras escuelas y facultad, pues ya no es aquello de solo los libros, sino que cualquier cosa está accesible, por lo tanto está accesible en la UPM desde todo el mundo donde esté. Vamos a comenzar el acto. Lo normal es que María nos diga algunas palabras, pero hoy me ha dicho que no va a dar ni los buenos días. Buenos días a todos. Eso, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Que le cede el turno al profesor Gabriel Pinto, de nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, que ha hecho, pues, mano a mano con todo el personal de bibliotecas lo que es la exposición de este año. Y, por lo tanto, pues, ¿quién mejor que él para contarnos algo en estos breves minutos? Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar en esta inauguración, ¿no? Querría decir que el motivo de la exposición, como casi todos sabéis, es la celebración en este año del 150 aniversario de una primera tabla, porque ya explicaremos que no hay solo una tabla periódica, sino una primera tabla por el ruso Dmitry Mendeleev. Y el año lo ha declarado la Organización de Naciones Unidas, y no solo por conmemorar esa efeméride de la tabla, que por cierto a los químicos nos gusta decir más que 150 aniversario, sesquicentenario, por un prefijo ya olvidado, pero que es 1,5, y que empleamos todavía pues, para algún óxido, etcétera, ¿no? Entonces la ONU, con la propia resolución, establecía que con esta efeméride quiere poner en valor el papel de las ciencias básicas en el desarrollo sostenible y en la solución de problemas globales de la humanidad. La energía, el medio ambiente, la agricultura, etcétera, ¿no? En principio, me gustaría, en primer lugar, en nombre de todos los que hemos organizado la exposición, dejar un apartado importante de agradecimientos a instituciones y a lo más importante, las personas. En primer lugar, agradecimiento al equipo rectoral por promover no solo esta exposición, sino otras tantas que resalzan el importante patrimonio bibliográfico que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, con escuelas más que bicentenarias algunas, y entonces de esta manera pues se resalta. En este sentido, pues muchas gracias a nuestro querido rector Guillermo Cisneros y especialmente, porque lleva el tema de la biblioteca, al vicerrector de Servicios Tecnológicos, Víctor Robles. Por supuesto, un agradecimiento a las artífices de la exposición, que han sido personas que trabajan en la biblioteca de la UPM. La directora, María Boyer, Felisa Martínez, Matilde Sanz y Elena González. También muchas gracias al servicio de diseño gráfico y en concreto a Manuel Gil. Me gustaría destacar en este acto, tanto para Manuel Lete, que se le suele conocer aquí en el rectorado, como para las personas de la biblioteca, su gran profesionalidad, su rigor y, muy importante, el primor que han puesto en esta exposición. Desde luego creo que ha sido ejemplar. También la colaboración del Museo Histórico Minero, una de las joyas que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid, dependiente de la Escuela de Minas y Energía, y en este sentido, pues gracias al director de la escuela, José Luis Parra, que nos acompaña en este acto, y al coordinador del museo, Cristian Peña. También nuestro agradecimiento al profesor de la Universidad Complutense, Francisco González Redondo, que también nos acompaña y que es un experto en historia de la ciencia, esencialmente en la Edad de Plata de la ciencia española, y ha aportado fotografías para la exposición. Muchas gracias también a todos los que habéis tenido la deferencia de venir a este acto e interesaros un poquito por esta efeméride que es tan relevante no solo para la química, sino también para la cultura en general, ¿no? Voy a referirme muy brevemente, aunque la palabra brevemente en un profesor es muy peligrosa, pero intentaré ser breve porque me han dicho que eran 10 minutos. Entonces, quería comentar alguna cuestión sobre la propia tabla y sobre la exposición. Ideas un poco clave. Por ejemplo, la tabla periódica es una obra colectiva.
no es la obra de un señor, solo Mendeleev, que quede claro que es una obra colectiva, que hemos intentado plasmarlo en la exposición, con una historia que, aunque empieza con los griegos, con el descubrimiento de los elementos, o plantearse qué idea de qué es el último constituyente de la materia, es muy importante el desarrollo que hay en los últimos 250 años de construcción de la tabla. Y también no se debe a un único país, sino que es una obra de decenas de países, como podéis ver en la exposición. Es un logro interdisciplinar. Aunque yo soy químico de profesión, entiendo que la tabla periódica es un logro de todas las ciencias y de la ingeniería. Para empezar, la interpreta la física, como se intenta plasmar también en la exposición. Y otras ciencias y otras ramas, como la mineralogía, dan aportes fundamentales, e incluso la ingeniería, porque no hay que olvidar que para descubrir muchos elementos, la tecnología ha tenido que influir. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, si no es por la incipiente ingeniería eléctrica, no se hubiera descubierto la electrólisis y con ella una serie de elementos. Si no es por la ingeniería química que desarrolla aspectos como la destilación fraccionada, no se habrían podido separar los gases nobles. O, en las últimas décadas, todos los elementos que se descubren se hacen en ciclotrones, donde la labor de los ingenieros nucleares es fundamental. También hay que decir que para entender lo que significa la tabla periódica hay que entender el concepto de elemento químico. No es labor que ahora me dedique a explicarlo aquí, pero sí que sepáis que empieza con un planteamiento de la teoría de los griegos, donde hablan de 4 elementos. A veces se desprecia esa teoría y se piensa que es algo infantil. No, tiene unas raíces muy profundas. Cuando hablan del aire, el agua, el fuego y la tierra, están hablando del estado sólido, el estado líquido, el estado gas y la energía. Y se plasma a través de libros que tenemos en la biblioteca de la UPM, pues ya desde el siglo XVI, que podéis apreciar aquí. Luego destacamos cómo va evolucionando la teoría del elemento químico, como podréis ver, esencialmente a partir de personajes como Dalton, Boyle, Lavoisier, etcétera, que se va plasmando en la biblioteca. Otra idea es que la tabla periódica es la representación de los elementos químicos agrupados por propiedades similares. Y una cosa que intentamos resaltar también es que la periodicidad se explicaba durante todo el siglo XIX, incluido Mendeleev, por el peso atómico, pero no casaba del todo. Hubo que esperar hasta 1913, cuando un joven físico inglés, lamentablemente fallecido con 27 años en la batalla de Galípoli, en la Primera Guerra Mundial, hace una aportación fundamental. La periodicidad no se debe al peso atómico, sino al número atómico, es decir, número de protones que hay en el núcleo, número de electrones que hay en la corteza. Es lo que aprenden nuestros alumnos ya con 14 años, las configuraciones electrónicas, etcétera, que la verdad es que yo a mis alumnos les digo que tienen que sentirse orgullosos. Ellos saben mucho más que Lavoisier, que Mendeleev, para interpretar lo que ellos estudiaron. Decir también que la exposición resalta la labor de España en la construcción de la tabla periódica, que es una contribución que yo califico de digna. Ni es para decir que somos el primer país del mundo, ni para decir que España no ha hecho nada en ciencia. Un papel digno. Pertenecemos al club de 8 países que han descubierto 2 o más elementos. En España hemos descubierto 3 elementos. Entonces resaltamos en cada uno una idea fundamental. Por orden cronológico, el platino, único elemento que tiene nombre y símbolo español. Esto luego el que quiera preguntarme cuando veamos la exposición, pues le aclararé que el platino es el único elemento que en cualquier parte del mundo, en cualquier país, se escribirá PT gracias a la labor de Antonio de Ulloa. El segundo elemento sería el wolframio, que es el único que se descubre en la península ibérica y concretamente en el Seminario Patriótico de Vergara por los hermanos Elúyar. Y el tercero, el vanadio, es el único que descubre un madrileño. Entonces, por eso pues, también lo pongo en valor porque lo descubre Andrés Manuel del Río. 2 de estos científicos, Fausto de Elúyar y Andrés Manuel del Río, fueron personajes relevantes, el primero como profesor y el segundo como alumno, de la Academia de Minas de Almadén, creada por Carlos III y que es la precursora de la Escuela de Minas y Energía. Es decir, de alguna manera, aunque nuestra universidad está a punto de cumplir 50 años, nuestras escuelas pues, tienen ese bagaje histórico que concretamente creo que la UPM pues, tiene que sentirse orgullosa de que hay 2 elementos químicos que proceden de estudiosos que fueron precursores de nuestras aulas. En este sentido, me gustaría decir también que estos 3 elementos no son fruto de la casualidad.
cuando hablas de esto, dices, bueno, ¿serían personajes aislados? No. Es la apuesta decidida del periodo de la Ilustración española por avanzar en ciencia y tecnología. Si estudiamos la vida de los 4 personajes, veremos que todos ellos tienen una formación internacional intensa, todos ellos han trabajado en Hispanoamérica, han participado en expediciones científicas, se han codeado con científicos de primer nivel de todo el mundo, entonces Europa, con von Humboldt, con Lavoisier, etc. Es decir, es una apuesta decidida. Pero tampoco queremos que se constriña todo a un pasado remoto de hace 200 años. También nos ha gustado resaltar en la exposición el papel relevante en la comprensión de la estructura atómica y de la propia tabla periódica que tuvieron personajes como Blas Cabrera, Enrique Moles o Miguel Antonio Catalán en la época conocida como la Edad de Plata de la ciencia española, primer tercio del siglo XX. Otro aspecto que nos gusta destacar, ya estamos pasando al final de la exposición, es que la tabla periódica tiene una imbricación notable con la enseñanza. Es de los pocos logros muy relevantes a nivel científico donde no solo se ha hecho en grandes laboratorios, sino que han contribuido profesores de secundaria, de universidad, etcétera, editoriales, durante décadas. Porque son los profesores los que han ido transmitiendo el significado de la tabla y han ido modificando si este grupo se ponía mejor aquí, si el hidrógeno tenía que ir aquí, etcétera. También al final hablamos de que no hay una única tabla periódica, aunque a casi todos nos suene especialmente una. Es un motivo muy interesante. La tabla periódica es hasta un icono cultural, se hacen camisetas, la propia corbata que yo llevo, todo el mundo conoce por series de televisión hasta cortinas de ducha, etc. Es un icono cultural porque casi todo el mundo que ha estudiado, aunque sea de lo que llamamos letras, le suena que algo estudió en química sobre la tabla periódica. Y como no hay una única manera de distribuir los elementos por sus propiedades, pues hay distintas propuestas de diseño. De hecho, la tabla periódica ni está terminada, ni quizá pueda estarlo jamás. Bueno, me gustaría destacar finalmente 2 cuestiones. Por una, que entiendo también que esta exposición pone en valor el papel de la química dentro de la UPM. Yo, aunque soy químico, ya lo he dicho al principio, no me gusta tampoco establecer una especie de patriotismo zarzuelero, de decir que la química es lo más importante, pero sí que destacar que dentro de la Universidad Politécnica pues, ocupa un papel dentro de las ciencias básicas que casi todos los ingenieros y las pocas escuelas donde no hay química pues se entiende también porque hay que especializarse en otros ámbitos, pero es un papel fundamental para entender bien los materiales, el medio ambiente, explosivos, etc., ¿no? Y por último, pues un toque personal. He de decir que para mí la exposición, aparte de conocer a personas de la UPM, pues que anteriormente no conocía y que ha sido muy grato trabajar con ellas, ha sido el placer como profesor de química y como persona que lleva ya 40 años estudiando química, de poder tocar un tratado de Lavoisier de 1789 o tener una imagen del anillo de Saint-Courtois que en los libros de este texto no se explica bien y que yo he entendido cuando he podido abrir el desplegable de un par de metros que podéis disfrutar en la tabla. También he conocido personajes como Antonio de Ulloa. Cuando el viernes organizábamos la reunión y leía la introducción a su libro de 1748, me maravillaba la modestia que tenía. Decía, este tratado no es ni de un historiador ni de un literato. Ruego disculpas al lector porque lo ha hecho un marino que a los 19 años participa de una expedición internacional de 9 años, que luego podremos explicar un poco el que tenga interés en la exposición, y que con 20 años descubre el platino. Pensando en lo que significaba para Antonio de Ulloa, un joven de 20 años, por los Andes, haciendo unas medidas geodésicas, descubrir un metal nuevo que él luego interpreta en ese libro, y la ilusión que él ponía, pues me sirve para terminar diciendo que ojalá ese espíritu aventurero, de entusiasmo y patriótico de Antonio de Ulloa nos acompañe a PAS, profesores y alumnos de esta universidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. Y a continuación nos dirigirá unas palabras nuestro vicerrector de Servicios Tecnológicos, profesor Robles. Querido Víctor, por favor. María, vete aquí, por favor. Pues muchas gracias, rector. Y buenos días a todos.
Como sabéis, la Biblioteca de la UPM, como centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, tiene como misión facilitar los procesos de creación del conocimiento y transferencia del mismo a la sociedad. De esta forma, desarrolla diversos programas enfocados a la preservación y difusión de su riquísimo fondo histórico. En este sentido, las exposiciones anuales que se desarrollan desde hace años, y esta es la 15ª exposición, son un ejemplo de estas actividades. Como bien nos ha contado en su excelente intervención el profesor Gabriel Pinto, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos. La celebración de este año internacional es una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales, y en especial la física y la química, a la hora de aportar soluciones a los desafíos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. De esta forma, la exposición bibliográfica que hoy inauguramos se centra en esta efeméride científica y además tiene el afán de difundir nuestro fondo bibliográfico, que es parte fundamental de la historia de la ciencia y de la tecnología en España. Al igual que la alquimia, antecesora de la química y precursora de la sistematización de los elementos de la tabla periódica, aspiraba a convertir en plomo en oro, a través de las fases místicas de la transmutación de los elementos, la biblioteca universitaria aspira a convertir los átomos en bytes a través de la digitalización y tratamiento de las obras que le han sido confinadas, con el fin de hacerlas accesibles al gran público y preservarlas en el paso del tiempo. La Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid ha creado la colección digital Politécnica, una plataforma de acceso público a los documentos en formato electrónico de la universidad, formada tanto por el fondo bibliográfico, de gran valor para la historia de la ciencia y de la arquitectura, como otros objetos digitales utilizados por los profesores e investigadores en sus tareas diarias. El fondo que se puede encontrar físicamente en esta exposición está en su mayoría digitalizado en esta plataforma y queremos destacar las siguientes obras por su importancia bibliográfica. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Relación histórica del viaje a la América meridional, hecho de orden de su majestad para medir algunos grados del meridiano terrestre. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Observaciones astronómicas y físicas, hechas de orden de su majestad en los reinos de Perú. Ambos libros de 1748. Antonio de Ulloa, Noticias americanas, Entretenimientos físico-históricos sobre la América meridional y septentrional oriental, de 1792. Como toda creación humana, la tabla periódica es una obra colectiva que atesora aportaciones de muchos científicos a lo largo de la historia. Esta exposición, también como creación, ha requerido el trabajo de un equipo de muchísimas personas que forman esta universidad. De esta forma, aportan valiosos fondos a esta exposición muchas de nuestras bibliotecas, a las cuales agradezco sus aportaciones. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías, que quizás ha sido la que mayores aportaciones ha tenido, como no podía ser de otra manera, pero también a la de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Ingeniería y Diseño Industrial, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Navales, Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Arquitectura y a la Biblioteca de Campus Sur. Asimismo, se ha contado, como bien nos ha dicho también Gabriel, con las aportaciones que también queremos reseñar, como los préstamos de las muestras de platino, wolframio y vanadio por parte del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, a la cesión de imágenes del Museo Postal y Telegráfico y a la colaboración del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, González Redondo. Además de la labor del profesor Gabriel Pinto, al que reconocemos y agradecemos su implicación y colaboración fundamental en este proyecto, la labor de la jefe de Fondo Antiguo, Felisa Martínez Casanueva, y la de la directora de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Matilde Sanz, que ha sido tan profesional y destacable como siempre y como era de esperar. Por supuesto, sin el trabajo también de nuestro Departamento de Diseño Gráfico de la UPM, no sería posible ilustrar y plasmar de forma gráfica todas estas ideas, por lo que también les dedicamos un agradecimiento reconocido a su colaboración permanente con nosotros. Por supuesto, también quiero agradecer al Servicio de Biblioteca Universitaria y a su directora que está aquí con nosotros, a María Moller, su trabajo y dedicación a todo este proyecto y a tantos otros proyectos que ya se han realizado y algunos nuevos que verán la luz en un futuro cercano.
Por último, no me queda más que desearles que disfruten de esta nueva exposición e invitarles a conocer otras muchas obras presentes en Colección Digital Politécnica de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues unas palabras por mi parte para concluir este acto de inauguración de la exposición de biblioteca sobre la tabla periódica en los libros de la Universidad Politécnica de Madrid. 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica, quizás sea el motivo fundamental que ha llevado este año a proponer que fuera así la exposición. Pero dentro de ello, y se han comentado ya el papel de Dmitri Mendeleyev por parte de nuestro compañero Gabriel, pues marca también un hito cuando él, su equipo, realmente un equipo de personas, como ha dicho Gabriel, pues hace posible la existencia de algo tan importante como es la tabla periódica de los elementos, que sirve para formación desde etapas muy tempranas en las personas, en la educación preuniversitaria y, por supuesto, luego ya en la educación universitaria. Pero me van a permitir que diga que ese sesquicentenario, que comenzamos a contar, por supuesto, en el año 1869, es el año de dos importantes efemérides que coinciden en el tiempo. Una es, por supuesto, la de la tabla periódica que estamos aquí conmemorando, 2 años después de que Dmitri Mendeleyev ganara su cátedra en la Universidad de San Petersburgo. Y, por cierto, da gusto ver el aula que tiene allí con la tabla al fondo, como era en aquel momento en que Mendeleyev hace su tabla periódica. El segundo aniversario es los 150 años que hace el que la primera de nuestras escuelas vino aquí a la ciudad universitaria a instalarse en los campus de la Moncloa y de la Florida cuando aquí no había absolutamente nada, que es la actual Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Son 150 años en la ciudad universitaria, cuando aquí todavía no había absolutamente nada. Por lo tanto, son dos efemérides que me prenden ustedes que son muy importantes, sobre todo la segunda también para la Universidad Politécnica de Madrid, en lo que es ubicarnos aquí en la ciudad universitaria. Bien, la tabla periódica es importantísima por todo lo que hemos oído y también en esa combinación pluridisciplinar con otras ciencias, nos ha comentado el profesor Pinto algunas de ellas, también con las matemáticas, puesto que sirvió, entre otras cosas, para ir detectando que faltaban algunos elementos que poco a poco fueron terminando de componer la tabla periódica en los huecos que había y después ir generando cada vez más nuevos elementos más pesados en lo que es la parte más abajo de la tabla periódica. Se han comentado a lo largo de las exposiciones de quienes me han precedido cuestiones relacionadas con la química como ciencia básica. Yo estudié química tanto en el bachillerato como aquí en la universidad. La verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que haya podido aprender, como así tuve los cursos de latín en el bachillerato, de los cuales tampoco me arrepiento nunca, porque siempre son cosas que te permiten tener una amplia base para después conocer otras culturas, hablar con la gente, etcétera, y comprender sobre todo a las personas. Por ejemplo, a mí me sirvió las cosas como la entropía que uno aprende en la química, es luego esencial para entender asignaturas de teoría de la información, porque allí es donde el concepto de la entropía lo llevas a otra dimensión y uno adquiere ese concepto pluridisciplinar de que las cosas se ven en un sitio y se aplican en otro. Por lo tanto, bueno, pues es una cuestión que sí es básica, pero si me permiten ustedes también, hoy en este momento la química podemos hablar que es una ciencia totalmente aplicada en otras de sus vertientes. No en vano tenemos en la universidad titulaciones en el ámbito de la ingeniería química,
y que además están totalmente, bueno, pues ahora mismo en la vanguardia de las aplicaciones, que también del conocimiento, por supuesto, pero de las aplicaciones en cosas que son absolutamente tan necesarias ahora como decía hace unos días en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, el almacenamiento de energía, que tuvimos la ocasión de tener allí una jornada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la energía se produce, en otros lados se consume, pero entre medias, sobre todo cuando habla uno de energías renovables, es necesario el tema del almacenamiento. Y hoy día pues, el almacenamiento tiene lugar en baterías. Y la esencia de las baterías es la química. El almacenamiento químico de la energía está en las baterías. Y hoy día, además, para seguir adelante con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que comentaba nuestro vicerrector, pues una de las cosas que está también es la sustitución de la actual movilidad o de nuestra economía basada en el carbono, pasarla a otras cosas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos de ellos están basados en la descarbonización de la economía. Pues bien, ahora mismo en las pruebas a las que tenemos la ocasión de concurrir también desde nuestra universidad, fundamentalmente a través de nuestros estudiantes que hacen los concursos Fórmula SAE, MotoStudent. Por aquí he visto a personas de la Escuela de Diseño Industrial, de la Escuela de Industriales y de otras muchas escuelas que, porque esto es transdisciplinar absolutamente con todas nuestras escuelas, a veces la carrera está en la resistencia no tanto de la persona como de las propias baterías. Es decir, la carrera en la vanguardia ahora mismo está en la resistencia de las baterías a acabar 25 vueltas a un circuito, porque a lo mejor se acaban las baterías en 3 vueltas. Bien, ahí es donde está ahora mismo la investigación aplicada del campo de la química, fundamentalmente al tema de la descarbonización de la economía y la generación de bueno, pues, cuestiones que nos permitan orientarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos pidiendo a todos nuestros profesores que cada vez que proponen una asignatura digan qué objetivo de desarrollo sostenibles, de Objetivos de Desarrollo Sostenible son los que tienen que ver con su nueva asignatura. El programa propio de investigación de la universidad está orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No habrá ningún proyecto público de investigación y seguramente privado tampoco en unos años que sea financiado sin que tenga que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cosa que nuestra universidad está ahora mismo en los boards de las 2 iniciativas más importantes a nivel internacional en relación con el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero yo querría ir todavía más allá. Se ha hablado de transmutación, no sé si ha sido el vicerrector, ha sido el profesor Pinto, aquella transmutación original de los alquimistas que pretendían cosas. Pues mire usted por dónde ahora la transmutación es algo que también tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la hora de intentar reducir el impacto de los residuos de, por ejemplo, la energía nuclear, trasladándolo a elementos que acorten la vida útil, sean elementos radiactivos de vida útil mucho más corta o incluso elementos que no sean de carácter radiactivo. Y esa investigación tiene como base la química. De nuevo, la química está ahí como sustrato para la parte básica y la parte aplicada en, miren ustedes por dónde, la vanguardia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, no me quiero entretener mucho más y simplemente agradecer, ya lo ha hecho el profesor Pinto, lo ha hecho el vicerrector. María también ha dicho al principio buenos días y muchas gracias, o algo así has dicho, ¿no? Por lo tanto, pues agradecer al final y no extenderme en los agradecimientos punto por punto, porque son muchas personas las que han estado de muchas de nuestras escuelas y facultad. Agradecer, eso sí, en genérico, si me permiten, al Servicio de Bibliotecas de la Universidad y a todas nuestras bibliotecas de todas las escuelas, porque esto es lo que hace universidad como un servicio transdisciplinar, pluridisciplinar, de apoyo a la docencia, a la investigación y a la innovación, que eso son nuestras bibliotecas modernas, universitarias, y eso es lo que estáis haciendo todos los días en nuestras bibliotecas de cada una de nuestras escuelas y facultad. Y de vez en cuando os pedimos que hagáis alguna contribución para la exposición del año, que luego la hacemos itinerante por distintos sitios de nuestra universidad,
y que esta vez espero que también sea, una vez más, que sea itinerante. Agradecimiento, por lo tanto, a todo el personal de nuestras bibliotecas de toda la Universidad Politécnica de Madrid. Agradecimiento a todos los profesores que también han colaborado en esta experiencia. Nos ha enunciado algunos el vicerrector y el profesor Pinto. A todos los que han estado en la primera línea y los que no han estado en la primera línea, pero que indirectamente han estado colaborando para que esto sea posible. Y esta vez, con la amplitud que significa la química, me consta que ha habido muchos profesores esta vez colaborando en esta exposición pluridisciplinar. En el personal de Administración y Servicios, por supuesto me refiero a biblioteca, pero también me refiero, como ya se ha dicho, también a otro personal de las escuelas y facultad y también del rectorado, diseño gráfico y otros. Se ha mencionado diseño gráfico, pero también otras personas que me consta que han colaborado a que esto sea posible. Y, como no, siempre a nuestros estudiantes. Los he mencionado en lo que son las competiciones que la universidad tiene, en ese lugar en el que la química está sirviendo de sustrato precisamente para la vanguardia, de llegar al final en las propias competiciones y puntuar en las propias competiciones, como asimismo también me consta que han estado detrás de cada una de las bibliotecas, de cada uno de nuestros centros, a colaborar con algo que siempre es pluridisciplinar y que, como toda cosa pluridisciplinar, cada día hace más Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos. Queda inaugurada la exposición 2019 de biblioteca en honor a la tabla periódica de los elementos. Muchas gracias.